Informativo, vamos con la economía. Pues ya está aquí conmigo mi compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juan Pablo. Feliz viernes, Rodrigo. Feliz viernes también para ti. Vamos a empezar hablando hoy del estrecho de Ormuz, porque empiezan a pasar buques por allá y con ello parece que se va descongestionando un poco esta vía. Así es, va siendo poco a poco, pero hay que decirlo que todavía los buques que están pasando, que son en torno a unos 54, son el 60% menos de lo que estaban antes de toda esta guerra, cuando pasaban unos 138 buques por esta arteria marítima. Hay varias agencias y organizaciones que están documentando y verificando el tránsito de estas embarcaciones, y una de esas es la agencia Kepler, que muestra un tráfico de buques mucho más activo que hace unas semanas y que certifica este viernes, siendo las 8 de la noche en la zona horaria del estrecho de Ormuz. Acá tenemos las imágenes que evidentemente ya se ve bastante congestionado. Hubo unos 54 cruces verificados, como lo decíamos, en una amplia mezcla de buques comerciales y vinculados a la energía. Sin embargo, la misma agencia detalla que la transparencia de la ruta sigue siendo incompleta, no está del todo realizada con los datos que se tengan, con varios cruces oscuros y desconocidos. Por otro lado, la Organización Marítima Internacional aseguró que desde el martes de esta semana unos 115 buques y 2.500 marinos han sido evacuados del estrecho de Ormuz. La meta es que descongestionen unos 11.000, van en esos 2.500. Toda esta descongestión en esta importante arteria marítima ha hecho que los precios mundiales del crudo sigan retrocediendo con fuerza, debido a que todos esos barriles que estaban estancados en este estrecho pueden entonces retomar sus destinos en todo el mundo, y a su vez estos países puedan recuperar sus reservas de crudo a esta hora, y vemos cómo evidentemente ha ido también esa presión que se ha quitado sobre esos precios internacionales del crudo. El precio del crudo Brent del Mar del Norte cae casi un 5% hasta situarse en torno a los $71,98 por barril, mientras que el principal contrato estadounidense, hablamos del WTI, cae 3,8% hasta situarse por debajo de los $70 en unos $68,12 por barril. Aquí hay una salvedad, y es que desde, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos decían que pese a que los precios internacionales del petróleo están cayendo, no así lo hacen los precios de la gasolina en las estaciones de diferentes lugares, en Europa, en Estados Unidos, y evidentemente pues esto también hay que revisarlo porque las petroleras ya recibieron sus ganancias. Pues bueno, vamos a hablar de Estados Unidos precisamente porque les preocupa el petróleo, pero también los datos económicos que van saliendo. Hay datos del PIB y de su inflación. ¿Cómo se ha visto esto afectado por la guerra? Sí se ha visto afectado por la guerra. Así es, ya ha empezado a tener justamente un impacto, sobre todo en el tema de inflación, porque recientemente se conoció que, por ejemplo, empecemos con el PIB, el ritmo con el que crece Estados Unidos, y la tercera revisión de la Oficina de Estadísticas mostró que la economía estadounidense avanzó 2,1% en los primeros 3 meses de este año, porcentaje sólido si se compara con el 1,6% de los últimos 3 meses del año pasado. Los analistas, sin embargo, esperan que los números negativos se vean el próximo periodo, es decir, en esos meses que comprenden el mes de marzo, en el que los impactos de los ataques de Estados Unidos e Irán ya empezaron a cobrar efecto en la economía global, porque recordemos que justamente los ataques fueron el 28 de febrero, pero en este trimestre solamente coge un mes. Habría que ver los próximos meses a ver cómo está el PIB estadounidense. Ahora, en cuanto a la inflación, que es la que verdaderamente toca el bolsillo de los ciudadanos, sí que se ve una afectación considerable al llegar a un nivel de inflación que no se veía hace 3 años. Vemos ese repunte. El dato de mayo muestra que los precios avanzaron hasta un escandaloso 4,2%, más de 2 puntos porcentuales completos del objetivo del Banco Central de Estados Unidos, que se trazó con un 2%. No han podido llegar a este nivel. Lo más cercano que estuvieron fue en febrero con un 2,4%, pero ya están muy lejos de eso. Pero donde más podemos ver la afectación en la economía estadounidense es en los precios de la energía, y vemos este gráfico en donde justamente esa barra verde es la que más repunta. Eso quiere decir que si discriminamos la inflación y vemos el dato de energía, está subiendo un 23,5%, y evidentemente esto es lo que ha impulsado sobre todo a ese dato general a llegar a ese 4,2%, que es bastante escandaloso. Ahora, si sacamos los datos volátiles de la energía y los alimentos, que es esa inflación subyacente que vemos en color naranja, la inflación estaría en un 2,9%. Todavía sigue estando lejos del objetivo de la Reserva Federal, así que evidentemente aquí podemos ver cómo es el panorama hasta ahora en lo macro. Bien, luego de ver la imagen completa de la economía de Estados Unidos, podemos revisar casos particulares. El 92% del sector agrícola de Estados Unidos ha quedado al margen del mercado que dominan las grandes industrias. La situación más crítica está en los estados más del sur, como Arkansas y Mississippi, donde los pequeños productores rurales encuentran alternativas para abrirse campo en un mercado extremadamente competitivo. Nuestro enviado especial, Andrés Suárez Jaramillo, nos trae la historia.
Antes que dejar morir su legado, Marshall revolucionó la granja que heredó de su padre en Mississippi. Aunque compite con industrias multimillonarias, insiste en prácticas regenerativas en lugar de las convencionales que usaba su padre, sin químicos y con suelos fértiles, para lograr una mejor carne. Es difícil incluso decir que estamos compitiendo, ¿sabes? Tenemos que crear nuestro propio nicho, nuestro propio mercado, pero tenemos una cuota de mercado tan diminuta que no estamos haciendo nada que pueda alterar lo que ellos hacen. Los pequeños y medianos agricultores en Estados Unidos conforman el 92% del sector y aún así la mayoría tiene las puertas cerradas de los supermercados. La razón es por no contar con el gran volumen de las grandes corporaciones que aseguran bajos precios. La alternativa para Keaton es vender en pequeños mercados como este y hacer pulso con la calidad. Dado que somos una granja pequeña y ofrecemos un producto de nicho y que criamos aves mediante prácticas regenerativas, esta es nuestra forma de competir con los grandes conglomerados. Heifer International, una organización sin ánimo de lucro, capacita a los agricultores de Arkansas en prácticas regenerativas como a Tania, quien aprende estas técnicas para transmitirlas a su vez a otros pastores. Queremos ayudar a formar a nuevos pastores, ayudarles a aprender a criar ovejas de calidad, a reconocer cómo son las ovejas de calidad. No nos importa de qué raza sean, si están registradas o no. Queremos ayudarte a diseñar un modelo de negocio si eso es lo que deseas. Estas iniciativas contrarrestan los recortes de la administración Trump a los agricultores y son la única mano tendida a pequeños productores que luchan por producir comida de calidad en contra de una industria que busca hacerlos a un lado. Bueno, vamos hasta el viejo continente. Hoy es viernes, cierran las bolsas. Vamos a ver cómo están las bolsas europeas. Pues es un cierre de pérdidas que consolida justamente Europa en su último día de operaciones. Hay que decir que el índice alemán fue el que más retrocedió este viernes, hasta los 1,2%, seguido del índice francés que perdió 0,5%. Madrid y Londres mermaron esos retrocesos. Hoy el primer ministro húngaro Peter Magyar dijo que Hungría pretende cumplir los criterios para usar el euro como moneda oficial en 2030, ya que aceptar o adaptar esta moneda le daría más beneficios al país, y eso es un acercamiento que daría también al país tras años de resistencia de Víctor Orbán, que siempre fue más cercano a Putin o a Rusia que a los líderes europeos. Esa fue la foto de final para los europeos, mientras en América Latina las bolsas están en plena jornada operativa. Argentina es quien se consolida hasta ahora como el principal ganador en la bolsa y el Merval sube a esta hora más del 1,17%, seguido del Ibovespa de Brasil, que avanza más del 0,8%. Luego de que se conocieran que el Banco Central de ese país elevó la previsión de crecimiento económico para este año, hablamos de Brasil, lo elevaron desde el 1,6% anterior hasta el 2%, luego del sólido y sorpresivo crecimiento del PIB brasileño en los primeros 3 meses del año, que pues también sorprendió y evidentemente llevó a tener más optimismo para el cierre de este año. Bueno, pues esos datos desde Argentina y de Brasil. Vamos ahora hasta Venezuela. Empieza a llegar la ayuda internacional para el país después de estos terribles terremotos. Hablamos de una ayuda internacional representada en dinero, pero es dinero que no es regalado, es financiado evidentemente justo en un momento estratégico en el cual Venezuela empieza a tener esas relaciones con esos organismos multilaterales. El gobierno de España, por ejemplo, informó que planea movilizar 1 millón de euros de financiación a través de distintas instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela. El dinero movilizado por España entonces sería, como lo decíamos, en calidad de préstamo por medio de algunas entidades multilaterales con las que Venezuela recientemente ha restablecido sus relaciones y pagos. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decidieron reactivar esa relación que tenían con el país caribeño en abril de este año, luego de haber suspendido el contacto con Venezuela desde 2019. Y aún más reciente podemos destacar el regreso de Venezuela al Banco Interamericano de Desarrollo esta misma semana, hace 2 días. Son entonces reactivaciones que muestran esas relaciones que se dieron justo antes de este desastre natural y de las cuales el país dispondrá, por ejemplo, con intermediación de países como España. También he dado la orden de que movilicemos
financiación a través de las instituciones multilaterales que están también presentes en la zona para llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podemos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas, como he dicho, intentando en la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela. Bueno, Juan Pablo, vamos a seguir hablando de América Latina, sobre todo de Cuba, porque el gobierno sigue haciendo reformas en pos de abrirse, bueno, al negocio privado, ¿verdad? A la inversión también extranjera. Y esto mientras sigue evidentemente la presión de Estados Unidos para que hayan diferentes cambios, en particular ahora por más privatización. Se trata de un paquete de reformas inéditas para este país que incluye 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla ante la profunda crisis. Las medidas aprobadas, cuya entrada en vigor no se ha anunciado, van desde la entrada en el sector turístico de nuevos actores en nuevas modalidades, así como la fomentación de la inversión extranjera directa, especialmente para cubanos no residentes, porque son ellos a los que se les está enviando el mensaje, y también pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado. El gobierno planea entonces que el sector del turismo tenga nuevos inversores bajo nuevas modalidades de negocio, la expansión internacional de franquicias cubanas, y también así como la posibilidad de desarrollar negocios inmobiliarios, y pues también para que La Habana y otras estén vinculadas a este sector y puedan también demostrar diferentes cambios que han tenido en pues, el sector en La Habana. Hay que decir que estos cambios han pasado en diferentes momentos en la Asamblea y pues hay que ver en qué momento se implementan. Bueno, Juan Pablo, pero parte de los cambios de turismo e infraestructura, también el gobierno propone más participación del sector privado. Evidentemente ese es el enfoque que quieren dar para que sea un sector en el cual esté más vinculado. Uno de los cambios drásticos que propone el mismo gobierno es que el Estado abandone progresivamente la distribución física de recursos, que no sea el Estado el que disponga justamente de esta disposición, dando mayor participación a las señales de un mercado más autónomo. Son muy amplios todos los cambios, pero La Habana también propone la participación del capital privado en la actividad bancaria, con la ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por parte de empresas privadas, también cooperativas e inversión extranjera, bajo pues todo esto supervisión del Banco Central de Cuba. Evidentemente es una lista que es muy difícil de condensar porque son muchos los cambios que tiene el país y evidentemente es bastante particular el que se está hablando de la privatización y de este tipo de modelo de negocio en una isla como Cuba. Claro, veremos qué Cuba vemos aquí a final de año. Se avecinan muchos cambios con esa presión además también de Donald Trump. Juan Pablo, muchas gracias por este repaso. Feliz fin de semana, Rodrigo. Feliz fin de semana también para ti. Nosotros breve pausa y volvemos con todos ustedes.